Buenos días a todos. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Que aunque estemos atribulados, que aunque estemos enfermos, que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, sabemos que tenemos a nuestro Dios cerca de nosotros, porque prometió estar con nosotros cada 8 días. No, prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Una semana? ¿15 días? Hasta el fin, hasta que todo se acabe. Para Dios es un triunfo, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, he terminado mi carrera, he guardado mi fe y voy a recibir mi corona. Imagínense estos hermanos que terminaron su carrera, que se esforzaron, que a través de muchas tribulaciones llegaron al reino de los cielos por el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Llegar al reino de los cielos, llegar a la eternidad y poder mirar a aquel que dio su vida, que derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de los que hemos creído en él. Mirarlo, verlo cara a cara, como le decíamos en el canto, mirar sus ojos, mirar su sonrisa, mirar sus manos con las huellas de los clavos y sus pies con las huellas de los clavos, ver su sonrisa, escuchar su voz. De veras que eso es lo que nos alienta, lo que nos impulsa, lo que nos hace pasar a través de las pruebas, de las tribulaciones. Saber que tenemos alguien que nos ama y que nos está esperando con los brazos abiertos y extendidos sus manos. Que Dios quiera que todos lleguemos, que Dios quiera que todos terminemos nuestra carrera, que guardemos nuestra fe, porque muchos comienzan, pero no terminan, se quedan a media carrera, no guardan su fe se acaba, su fe se termina. Y en una carrera es terminar la carrera, es llegar a la meta. Imagínate, el que se queda a media carrera y ya no quiere, pues todo lo pierde ahí. Entonces el cristianismo no es del que lo empieza, el cristianismo es de quien lo termina, es del que llega hasta el final, a la meta. Muchos apostatan de la fe, abandonan la fe, no guardan la fe. Hemos conocido a muchas personas, por las congregaciones han pasado muchos que empiezan gozosos y le echan muchas ganas y se van a predicar a las plazas, a los camiones, se van aquí, se van allá, van a los hospitales, y cuando los ves ya están en el mundo, porque no guardan la fe, porque no guardan la confianza en aquel que prometió estar con nosotros todos los días. Y cuando vienen las pruebas, no las pasan, dudan, dicen: yo creo que Dios no está conmigo. Si Dios estuviera conmigo,
no estuviera pasando por esto o por aquello. Al contrario, Dios está con nosotros y permite que seamos tentados. ¿Para qué? Para aumentar nuestra fe, para que podamos ver el poder y la gloria de Dios sacándonos de las situaciones más difíciles. Dios está ahí para ayudarnos, para consolarnos, para llevarnos adelante. Él no nos trajo hasta aquí para dejarnos volver atrás. Él nos ha traído hasta aquí para tomar la tierra prometida. Amén. Pues vamos a hacer una oración. Que Dios nos bendiga. Ya nos está bendiciendo mucho. Amén. Amado Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias te damos por tu cuidado, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por todo lo que harás, Señor. Gracias por la bendición que hoy nos quieres dar, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y pues que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues estábamos viendo el tema de la veracidad de la Biblia. Hoy vamos a ver una segunda parte. Y el tema le hemos puesto, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ver el libro de Hebreos 4:12. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchas palabras en la actualidad, muchos filósofos, muchos teólogos, muchos pastores, muchos curas que se levantan y hablan palabras y exponen sus ideas, sus ideologías. Pero ¿sabes? Solamente hay una palabra que es viva, que da vida, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa palabra penetra hasta dentro de todo tu ser. Imagínate, en el interior de nosotros están los huesos, los órganos. Bueno, la palabra penetra hasta dentro de los huesos, hasta los tuétanos. En lo más íntimo, en lo más interior del hombre, la palabra llega como esa espada de dos filos y se clava hasta lo más profundo. Y esa palabra discierne tus pensamientos, mis pensamientos, y esa palabra discierne las intenciones del hombre. Dios sabe por qué venimos el día de hoy. Dios sabe si venimos solamente por cumplir, porque nos sentíamos aburridos, porque quisimos venir a escuchar las alabanzas, a escuchar algo para distraernos, o si realmente le buscamos de todo nuestro corazón. Todas las palabras que hay en el mundo son palabras vanas que divierten al hombre, que lo distraen,
que le traen nuevas filosofías, nuevos conocimientos, pero la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí?, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es por eso que debemos darle importancia a las Escrituras, a la Biblia, que es la palabra de Dios. Por medio de la Biblia, Dios nos habla. Por medio de las Escrituras podemos entender lo que Dios quiere de nosotros. Por medio de las Escrituras, Dios nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos consuela, porque no es una palabra cualquiera, es una palabra viva. Hay muchos libros. Tú vas a una librería y ves los montones de libros, muchos libros, muchas ideologías, muchas filosofías, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios viene, penetra al hombre hasta lo más profundo, ¿sí?, y cumple el propósito por el cual Dios la envía, por el cual Dios la da. Jesús decía de la palabra, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Lo que es de la carne, carne es y para nada aprovecha. Lo que hablan los filósofos es de la carne, es de sus pensamientos vanos, es de sus pensamientos torcidos y para nada aprovecha, porque no es una palabra viva, no es una palabra eficaz, es una palabra de la carne. Pero las palabras de Dios son espíritu y son vida. ¿Sabes? Esta palabra debería de dar vida, debería de producir vida, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque a veces se ve a la gente indiferente, no hay vida, hay conocimiento, hay religiosidad, pero no hay vida. ¿Sabes por qué? Porque la gente no valora la palabra de Dios, porque la gente no le da peso a la palabra de Dios. Una palabra que es viva, y la gente no le da importancia. La gente escucha la palabra de Dios y dice, qué bonita estuvo la prédica, pero no la atesora, no la guarda. Señor, tu palabra es viva, tus palabras son espíritu y son vida.
la voy a guardar, la voy a atesorar. Pero la gente no la valora. Hay quien tiene una Biblia y la carga y viene a la reunión, pero regresa a su casa y la pone ahí en algún mueble o en la mesa o por ahí en un buró, y ya no la vuelve a abrir hasta la siguiente reunión que viene. Y esa palabra que era una palabra viva, una palabra eficaz, no es valorada. Hoy vamos a ver un ejemplo de cómo el hombre no le da peso a la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de Jonás. Gracias. En el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Esta historia es muy popular entre los niños. Es un libro muy cortito, pero tiene varias enseñanzas muy espirituales. Y hoy vamos a ver esta historia de Jonás. Y empieza así, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Vamos a ver, ¿de quién es la palabra? Vino palabra de Jehová a Jonás. Dios hablándole a Jonás. Era algo importante porque Dios venía y le hablaba a Jonás, porque era algo muy importante para Dios. No mandó a alguien, vino Dios y le habló a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Qué le dice? Versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué le dice Dios? Levántate y ve a Nínive. Le da una orden. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Predícales, diles, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para ir a Nínive y cumplir el mandato de Jehová. Dice así. ¿Qué dice? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Fíjese, qué hombre, qué desprecio a la palabra de Dios. Y este hombre era un hombre de Dios, era un profeta. Pero vea qué falta de respeto, qué falta de temor a Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos
de la presencia de Jehová. Y lo que Dios le mandó, ¿qué pensaría este hombre? ¿Qué menosprecio? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Qué pensamientos, qué mente, qué razonamiento? ¿Podremos huir de la presencia de Dios? Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Decía el salmista: si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si bajara a los abismos, ahí estás tú también. Si me fuera al norte, o al sur, o al este, o al oeste, he aquí, ahí tú estás. No se puede huir de la presencia de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Este es un ejemplo. Pero hay mucha gente que hace lo mismo. Dios le habla en una predicación por medio del predicador y Dios le dice: arrepiéntete, deja tu maldad, deja tu pecado, cambia tu manera de actuar, tu manera de vivir, tu forma de ser, y búscame. ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué hace la persona? Se levanta y se va lejos. Ya no voy a ir a ese lugar. Dios le estaba hablando. Dios le estaba diciendo que se arrepintiera. Pero no lo vio de parte de Dios. Lo vio de parte de un hombre que le estaba hablando. Ah, ese está loco. ¿Quién va a poder dejar de pecar? ¿Quién va a poder cambiar su vida? Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, dicen. Dios puede cambiar la vida del ser humano. Dios puede darle una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Para Dios no hay nada imposible. Pero la gente hace lo mismo que Jonás. Se levanta y se va. Y ya no viene. O viene cuando la persona quiere e ignoró lo que Dios le mandó. Así Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se fue lejos, hasta Tarsis. Encontró una nave, un barco, no sé, que iba para allá. Pagó su pasaje, se subió al barco y se fue. Según él, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a ver qué más acontece. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense, iba la nave y Dios hace que se levante una tempestad tan grande
que ellos pensaban que se iba a hacer pedazos el barco, la nave, ¿sí? Tiene consecuencias el no hacer caso a la palabra de Dios. Dios te dice una cosa y tú dices, no, es que mis planes son estos, mis metas son estas otras. Por ahorita no voy a buscar a Dios. Y se va la persona y no busca a Dios y no obedece a Dios, y empieza en la vida de la persona a levantarse las tempestades, ¿sí? Dios le da la oportunidad a tiempo. Dios la llama a la persona a tiempo porque sabe que se van a levantar esas tempestades, van a venir los ríos, van a venir los vientos y van a dar con ímpetu sobre esa vida, sobre esa familia, sobre esa casa. Pero la persona no quiere buscar a Dios, no quiere obedecer a Dios, no quiere hacer caso a Dios y se va, se aleja de Dios. Conocimos a una mujer que tenía problemas con su esposo y le estuvimos compartiendo, la invitamos a reuniones, se hizo una campaña para matrimonios, asistieron y después dijeron, hoy no voy a ir porque tengo cosas que hacer. Y al siguiente domingo pasamos, ay, hoy tampoco vamos a poder porque tenemos que hacer esto y aquello. Y el siguiente, lo mismo. Le dije a mi esposa, ya no vamos a pasar porque van a pensar que los estamos obligando, ya saben el camino, si quieren ir, ellos van a ir. Ya no fueron. Al poquito tiempo, la mujer se fue con otro, dejó a los hijos abandonados, dejó al esposo. Imagínate cuando la mamá los deja, ni te imaginas lo problemático que fue para el esposo, que él casi no estaba, se iba en la mañana, llegaba en la noche, convivía poco con sus hijos, no interactuaba con ellos. Imagínate los problemas que se le vinieron a este hombre. El alimento de los hijos, la ropa de los hijos, lavarla, plancharla, la comida, la escuela y el trabajo. Esa casa se derrumbó. Al hijo más grandecito, del odio que sentía por la mamá, le dio cáncer. Murió a los 14 años de cáncer. Al esposo iba manejando, le dio un infarto y ya no pudo controlar la camioneta donde iba y se fue a estrellar por allá. No me acuerdo si fue en un árbol o en un poste, pero se mató ahí. Entonces, Dios los llamó a tiempo, a los dos, no nada más a la esposa, a los dos. Dios les dio palabra viva, palabra eficaz para reparar su matrimonio. ¿Qué pasó entonces? Menospreciaron la palabra de Dios. No le dieron importancia a la palabra de Dios, una palabra viva, una palabra que viene de Dios, que no es cualquier palabra, que viene de lo alto, una palabra divina. Se levantó la tempestad en ese hogar. Se partió el barco, se partió la casa. Ahorita la mujer está perdida con un esposo o con una pareja y luego con otra.
El marido en el infierno, amargado. El hijo en el infierno, amargado. El más pequeño tratando de salir adelante con su problema. Y así pasa cuando Dios lo llama a uno y uno no hace caso. No valora uno la palabra. Esa palabra que era viva y eficaz, la hicimos muerta e ineficaz porque no quisimos obedecer, porque no quisimos ponerla por obra. Y entonces se hizo ineficaz y muerta. Se nos convirtió en letra muerta. Vamos a ver qué más. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Imagínate ver la tormenta, sentir cómo la embarcación para un lado y para otro y el agua botaba por encima y estaba tremendo todo aquello. Tuvieron miedo, tuvieron temor y cada uno clamaba a su Dios. Seguramente Jonás estaba clamando al Dios vivo, al Dios de los cielos. Vamos a seguir leyendo. Dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave, todo lo que llevaban, sus equipajes, comida, agua, todo lo echaron al agua para tratar de salvarse. Dice, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Estaba orando a Dios, estaba clamando a Dios, tenía temor de Dios y se había echado a dormir. Esta historia de niños nos enseña muchas cosas bien tremendas, bien profundas. Se había echado a dormir. Pensó, como mucha gente, Jehová ni hace bien, ni hace mal, no pasa nada. Son puros cuentos, son puros inventos, nos quieren meter miedo, nos quieren meter temor, no pasa nada. Dios es amor. Y se había echado a dormir. Estaba ahí quitado de la pena. Dios ni hace bien, ni hace mal, me voy a dormir. Fíjate, los hombres que no conocían a Dios clamaban a sus dioses. Tenían miedo, tenían temor y clamaban a sus dioses. ¿Qué más sigue? Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Un hombre que no conocía a Dios ve a este hombre dormido. ¿Qué tienes? ¿En qué piensas? Mira cómo está la situación y tú ahí dormido. Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él nos salve, quizás Él nos ayude. 17. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás.
él era el culpable, porque toda la tempestad, el viento, la lluvia, las olas embravecidas, todo era por causa de Jonás, porque quería huir de Dios. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Dinos, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? 9. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová. ¿Será cierto? ¿Será cierto que tiene temor de Jehová? Fíjate que la gente hace esto. Soy cristiano, hermano, y andan en el pecado, andan en el enojo, andan en la codicia, andan guardando rencores, envidias, tienen celos, pleitos, contiendas, son disenciosos, causan divisiones. Y dicen: soy cristiano, yo creo en Dios. ¿Será cierto? Por eso decía Jesús: por sus frutos los conoceréis. Una persona que no tiene temor de Dios, ¿será cristiano? No. El verdadero cristiano tiene temor de Dios. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mira, tenía conocimiento, como muchos tienen mucho conocimiento y se ensoberbecen de los que conocen menos. Yo he leído la Biblia muchas veces, y tú, yo sé más que tú. Este hombre tenía el conocimiento, sabía que Dios había creado los cielos, que el mar, la tierra, pero no tenía temor de Dios. Él decía que tenía temor de Dios, pero no lo mostró. Todos los demás tenían temor y clamaban a sus dioses, y él dormido. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Fíjate, el inconverso, el que no conocía a Dios, y aquellos hombres temieron sobremanera. Les vino un gran temor, ¿sí? Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él les había dicho: vengo huyendo de la presencia de Dios, de Jehová. Y a ellos les dio un temor grande, y aquellos hombres temieron sobremanera, un temor muy, muy intenso, a Jehová de los ejércitos, porque él había hecho todo aquello. Mejor el inconverso tuvo temor que el profeta de Dios. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se había embravecido más y más. Si estaba fea la situación, ahora estaba peor. Versículo 12. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás sabía que todo eso era por causa de haberse alejado de Dios, por causa de no obedecer el mandato de Dios. Imagínate, Dios lo estaba mandando y él, porque no quiso obedecer a Dios. Y todo lo que vino. Dice: por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Fíjate, todos esos hombres tuvieron compasión de él. No dice, y los hombres lo arrojaron. O sea, dice que trataron de hacer volver. Se trabajaron acá y allá, moviendo las amarras, tirando cosas, tratando de controlar la nave para volver a tierra. Dice, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Imagínate qué tormenta, que se iba incrementando más, y mientras más pasaba el tiempo, más se embravecía el mar. Versículo 14. Fíjate lo que pasa aquí. Jonás no clamó a Jehová. Fíjate, ¿quiénes clamaron a Jehová? Los inconversos, los que no eran pueblo de Dios, porque eran idólatras. Cada uno tenía su Dios, dependiendo de dónde venían, eran sus dioses. Cada pueblo tenía sus propios dioses. Cada región se hacía sus dioses. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Le rogaban a Dios que no los matara, que los salvara, que los guardara, porque ellos no eran culpables de lo que había hecho Jonás. Todo eso vino por culpa de Jonás, pero ellos, pues ¿qué culpa tenían? Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tú hiciste todo esto. Las olas, el mar, el viento te obedecen. Tú hiciste como quisiste, pero ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Versículo 15. Y tomaron a Jonás, ya no les quedó de otra, porque el mar cada vez estaba más embravecido, la tormenta más tremenda. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Mira, lo que estaba haciendo Dios no era contra los hombres, y menos ahora que habían clamado a Él. Dios es bueno. Esos hombres clamaron y Dios los guardó, aquietó el mar.
para que no perecieran. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. ¿Le respondió Jehová a esos marineros? Sí les respondió. Y el mar se aquietó de su furor. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová. Fíjate, esos hombres que no conocían a Dios, al ver las maravillas, los prodigios que Jehová hacía, temieron con un temor, pues más o menos, dice, con gran temor, porque ahora sabían que ese Dios que ellos no conocían podía hacer todo lo que Él quisiera. Los podría matar cuando Él quisiera, quitarles la vida cuando Él quisiera. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y fíjate lo que hicieron: y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Señor, gracias por salvarnos. Ahora no vamos a tener otros dioses. Tú vas a ser nuestro Dios. Nuestra vida es para servirte a ti. Hicieron votos. Fíjate qué hermoso. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La Biblia simplifica para avanzar. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. No es una ballena, dice la Escritura, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero vamos a ver qué pasó. O sea, en el lapsus de que fue arrojado al mar y de que el pez lo tragó, ¿sí? Vamos a ver Jonás 2. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, ¿sí? ¿Qué oró Jonás? Versículo 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Invoqué en mi angustia a Jehová. No estaba abierta la boca del gran pez. No cayó Jonás directamente en la boca del pez. Cayó Jonás al mar. Imagínate ese mar embravecido, ese mar profundo, ese mar helado, ¿sí? Cayó Jonás a las profundidades. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. En lo profundo, sintiendo la agonía de la muerte. Imagínate, dentro del agua, fría, oscura, profunda, y sumergiéndose Jonás, ¿sí?, en su angustia, porque el agua lo estaba asfixiando. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová en mi angustia, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Él ya sentía que estaba en el Seol, él ya sentía que iba a morir. Dice: desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Versículo 3. Fíjate: me echaste a lo profundo,
en medio de los mares. O sea, Jonás se hundió en el agua, en lo profundo de los mares, y me rodeó la corriente. No era fácil. El agua para un lado, el agua para el otro lado, no era fácil. Dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Cómo andaría Jonás en el agua? Para un lado, para otro, como lo movían las olas, sin respirar, sin poder respirar. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Dios me desechó, Dios me ha desechado, Dios ya no me va a ayudar, voy a morir. Mas aún veré tu santo templo, dice Jehová. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. El agua empezó a entrar, quizás por la boca, por la nariz. Se estaba ahogando, se estaba asfixiando ese hombre. Rodeóme el abismo. Se vio en un abismo, rodeado de rocas, de plantas, no sé, tantas cosas que hay en el mar. Dice, el alga se enredó en mi cabeza. Quizás quería esforzarse a salir hacia la superficie. Se quedó enredado entre las algas, enredado entre las plantas del fondo del mar. Ya no podía moverse, ya no podía salir. Por más que luchara Jonás, estaba enredado en las plantas marinas. El alga se enredó a mi cabeza. Ya ves cómo no era tan fácil, que el pez estaba esperando a Jonás y abrió la boca y Jonás cayó ahí y estuvo 3 días. No, todo lo que pasó Jonás por rebelde, por no poner por obra la palabra de Dios. Eso es lo que le pasa a la gente también, cuando Dios le manda algo y la gente no hace caso. Dios le dice, arrepiéntete. No, yo voy a buscar a Dios cuando me nazca, cuando yo crea que es conveniente. Sabes que la oportunidad se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Hoy no, después. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da la palabra, debemos de ponerla por obra, porque es Dios el que nos está hablando, porque es Dios el que nos está dando una palabra viva, eficaz. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Aquí Jonás ya había perdido toda esperanza. Se quería mover, estaba atorado en las plantas. ¿Qué hacía? Ya estaba tragando agua. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, hasta abajo, él dice hasta los cimientos, donde nacen los montes, hasta allá descendí. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ya, dijo Jonás, aquí se acabó mi existencia. Mas tú sacaste mi vida, ¿de dónde? De la sepultura. Un hombre que ya había perdido toda esperanza, quizás ya hasta estaba desmayado, ya estaba
llenándose de agua su cuerpo, sus pulmones. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Fue hasta ese momento en que el pez lo tragó. Dios mandó ese gran pez que tenía preparado para salvar a Jonás. Dios es bueno. Dios no quiere la destrucción del ser humano, del hombre. Dios quiere salvar al hombre. Aquí, ¿ya cuánto salvó? Salvó a todos los marinos. Aquí ya salvó a Jonás también. ¿Será un Dios malo? Es un Dios bueno. Alguien le dijo a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente uno. Dios. Dios bueno. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. En ese instante lo estaba tragando el pez para salvarlo de esa agonía, de esa muerte inminente por asfixia, por ahogamiento. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Oye, si tu alma está desfalleciendo, si te estás dando cuenta que por no hacer caso a la palabra de Dios, tu vida está desfalleciendo. Fíjate, hay quien por no hacer caso a la palabra de Dios y no buscar a Dios, ahorita está batallando con sus hijos en la droga. Ahorita está batallando por un divorcio. Ahorita está batallando por problemas en su trabajo, por su conducta. Tiene problemas. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Acuérdate de Dios, de ese Dios bueno. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando ya Jonás desfallecía, se acordó de Dios. Yo ya no podía hablar Jonás, yo creo que en su mente, Dios mío, sálvame. Dios mío, ayúdame. Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Clama a mí y yo te responderé. Cuando mi alma desfallecía, cuando yo estaba en un puente para tirarme, quitarme la vida, me acordé de Jehová y clamé a Él. Dios, si es que existes, ayúdame, ya no puedo con mi vida. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Clama a mí y yo te responderé. Ese es el Dios de la Biblia. Esas son palabras de vida. Son palabras vivas. Te das cuenta de que hay un Dios bueno
que quiere ayudar a aquel que se lo pide. Hay un Dios que quiere dar vida. Hay un Dios que quiere perdonar. Hay un Dios que quiere salvar al hombre. Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen en su vana manera de vivir, los que siguen amando los deleites, los placeres del mundo, su misericordia abandonan, dejan la misericordia de Dios, se alejan de la misericordia de Dios porque quieren disfrutar de su vida, disfrutar de los placeres, disfrutar del mundo, del pecado. Les agrada el pecado, están a gusto con su fornicación, están a gusto con su adulterio, están a gusto con sus enojos, con sus celos, con sus mentiras. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, se alejan de la misericordia de Dios. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Voy a cumplir lo que te dije, Dios, lo que hice. Pagaré lo que prometí. Y mira la afirmación que hace: la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Él es el que salva al hombre. Nosotros, como predicadores, no podemos salvar a la gente. No podemos darle la salvación. Dios nos manda a traer su palabra. Nosotros podemos traer la palabra de Dios y decirle a la gente lo que Dios nos da, pero no te podemos salvar. Eres tú el que tienes que clamar a Dios. La salvación es de Jehová. Clama a mí y yo te responderé. Es personal, tú con Dios, tú clamándole a Dios, tú viendo tu necesidad de Dios, viendo tu vida, viendo todo lo que te está aconteciendo, dándote cuenta que sin Dios estamos perdidos, así como Jonás. Pero en tu angustia, en tu estado, en tu situación, clama a Dios. Clama a Dios y Él te va a responder. Versículo 10. Mira, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios salvando a Jonás. Dios perdonando a Jonás, porque lo que hizo fue tremendo. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora vamos a ver la otra parte. Los que sí valoran la palabra de Dios, los que sí ponen por obra la palabra de Dios, los que sí le dan peso a la palabra de Dios. Vamos a Jonás 3. Del 1 al 10 vamos a leer. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez
La primera vez, ¿qué pasó? No hizo caso. Jonás no le dio peso a la palabra de Dios. Jonás no obedeció a Dios. ¿Y cómo le fue? Como en feria. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Mira, él dijo, pagaré mis votos. Ahí está. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era una ciudad grande, donde había mucha gente, había mucho comercio, pero también había mucha maldad, tanta que ya había subido hasta Dios, y Dios había decidido destruirla. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjate lo que les decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oye, ¿cuántas predicaciones les dio Jonás? ¿De cuántas horas? ¿De 1 hora? Solamente les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y seguía caminando y volvía a pregonar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y seguía caminando y iba dando su mensaje, porque era una ciudad muy grande. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No necesitaron muchas predicaciones, no necesitaron muchos meses de escuchar una y otra vez, arrepiéntete, deja tu maldad, deja tu pecado, busca a Dios, y otra vez a la siguiente semana, arrepiéntete, deja tu maldad, deja tu pecado, y otra semana, y 1 mes, y 6 meses, y 1 año, a una predicación, a unas palabras que Dios mandó. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Aún los niños chiquitos los llenaron de cilicio. ¿Sí? Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo la autoridad, la máxima autoridad de Nínive? Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza hasta el rey. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Todos ayunaron, hombres y bestias, bueyes, ovejas, todos ayunaron. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino,
de la rapiña que hay en sus manos. 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No tenían la certeza de que Dios los pudiera perdonar. ¿Quién sabe? Posiblemente, tal vez nos perdone, pero hicieron lo que debían: humillarse delante de Dios, dejar la maldad, ayunar, afligir su alma, su cuerpo, su carne, y clamar a Dios. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Fíjate, la bendición de poner por obra la palabra de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué hizo Dios? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Toda una ciudad, hombres, mujeres, niños, hasta los animales, Dios les guardó su vida, porque hicieron caso a la palabra, porque valoraron la palabra, porque le dieron peso a la palabra, una palabra viva y eficaz. ¿Qué piensas tú, hombre? ¿Qué piensas tú, mujer? Que Dios te dice: arrepiéntete, y tú te vas y no lo haces. ¿Qué piensas? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Sabes tú que la ira de Dios está sobre tu vida? ¿Te has dado cuenta que la ira de Dios está sobre tu cabeza todos los días? ¿Te has dado cuenta que la espada de Dios está afilada y está a punto de soltar el hacha contra ti? Y tú dices: cuando me nazca. Lo que dices es: cuando yo quiera, Dios. No va a ser cuando tú quieras, va a ser cuando yo quiera. Cuando me nazca, cuando sea mi tiempo. Hombre, considera quién es Dios y considera quiénes somos nosotros. Somos polvo, somos barro. ¿Quién podrá contender contra Dios? ¿Quién podrá contender contra el Altísimo? Hoy medita esta palabra. Es una palabra viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra y te hace meditar y te hace razonar y te hace decir: ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo a Dios.
Cierren sus ojos, por favor. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Las salvaciones de Jehová. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Las salvaciones de Jehová. Las salvaciones de Jehová. Las salvaciones de Jehová. Que podamos decir: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Damos por despedido el servicio y medite la palabra. Es palabra viva, eficaz. Sus palabras son espíritu y son vida. Que Dios los bendiga.